Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a la apertura de la Semana Ambiental aquí en nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche. Actividad generada, impulsada, sostenida, repetida, en el buen sentido de repetir, de sostener, de reiterar una política por nuestra carrera de gestión ambiental, quienes, junto aquí al señor rector, que está presente para inaugurar esta semana, nos acompañan su director, Homero Bibiloni, y su vicedirectora y vicedirectora del Instituto, Mónica Casanovas. Me presento yo, Sergio De Piero, director del Instituto de Sociales y Administración. Para todos nosotros es una gran alegría y marco esto de la reiteración, del sostenimiento de una política, ¿no? Porque esto es la semana, ¿no? Es mantener la importancia de la carrera dentro de la universidad y del instituto y de la cuestión ambiental en la agenda política, educativa, académica, de investigación, de vinculación territorial de nuestra universidad, ¿sí? Presididos también por Yolanda Ortiz, quien fue una vital emprendedora de esta cuestión en nuestro país, ¿no? ¿Recuerdan? En la década del 70, primera secretaria de Ambiente, ¿se llamaba la secretaría? O de esa política en el tercer gobierno del general Perón. Antes de iniciar presentaciones y palabras que vamos a escuchar para animarnos a todas las actividades que hay esta semana, muchísimas por cierto, quería agradecer presencias que están aquí hoy con nosotros, en representación del gremio no docente de ATUNAG. Nos acompaña Adriana Crespi, Carlos Villarreal, Eduardo Ranzábal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está también Mariano Ameguino, director de Relaciones Internacionales. Juan Pastor González, secretario de nuestro Consejo Superior, ambos además docentes de nuestro instituto. Se encuentra Manuel Morrone, director provincial de Evaluación de Impacto de la Provincia de Buenos Aires. Manuel también director de nuestro instituto. Luis Coyupetru, secretario de Control y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente de la provincia, docente de nuestro instituto, es director de este instituto también. También agradecer a toda la gente de Mestiza TV que nos está sosteniendo la transmisión. Iba a decirlo, está presente nuestro vicerrector y director del Instituto de Ingeniería, Miguel Binstock. Muchas gracias, Miguel, por hacerte un momento. También saludos de los directores de Iniciales, de Iniciales y Salud, de Carolina González Velázquez y Martín Silverman, que no pudieron quedarse, pero enviaron saludos y felicitaciones. Está también Juan Álamo, secretario económico financiero de nuestra universidad. No se le vayan todos encima a Juan. Digo económico financiero y la gente enseguida mira. Pero no, distintos docentes de nuestra carrera. Ustedes, graduadas, graduados, estudiantes de distintas instancias de la carrera de gestión ambiental. No docentes también del instituto que trabajan todos los días para sostener la carrera. Bueno, la Semana del Medio Ambiente es una semana que poco a poco me parece se va metiendo en el corazón de la universidad. Es una semana que ustedes impulsan, pero que todos la vivimos, ¿no? Me parece que eso es porque justamente lo ambiental es una de esas dimensiones transversales que atraviesan las distintas actividades que tenemos y por eso la necesidad de asumirla como propia. Como ustedes saben, el Estado Nacional decretó la llamada Ley Yolanda de formación en cuestiones ambientales. Y bueno, la carrera está organizando ya la capacitación a la que adhirió el Consejo Interuniversitario Nacional, la capacitación para todas nosotras, para todos nosotros, sea del claustro que seamos, para capacitarnos en cuestiones ambientales. Así que bueno, empezamos esta verdadera fiesta, que es la Semana del Medio Ambiente, y para eso justamente le pedimos la palabra a nuestro rector, al doctor Arnaldo Medina. Así que Arnaldo. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Sergio, Mónica, Homero, gracias por la invitación. Ustedes saben que yo vengo del área de salud, ¿no? Y uno de los temas que me parece importante abordar en este encuentro, que bueno, es el inicio de una semana de la semana el medio ambiente o el ambiente, ¿no? El ambiente.
y ya no se utiliza la palabra medio. Esta Semana del Ambiente, que por otro lado la felicito y los felicito por sostenerla, me parece muy importante, pero que es, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, ¿no? O sea, uno no puede pensar en la salud sin pensar lo que está pasando con el ambiente. Tomemos como referencia, bueno, esta pandemia, ¿no? Que ha tenido efectos a nivel global y que ha azotado a todo el mundo, que hay evidencias muy claras que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Que por otro lado es una zoonosis, ¿no? O sea, porque ya afecta a todo tipo de vida. O sea, es muy difícil pensar en la vida humana exclusivamente. Es una zoonosis que después se traslada al hombre y la mujer, y que tiene que ver con bueno, la pérdida de superficies de bosques en el planeta, el cambio climático, el movimiento de las especies animales de un lugar a otro, un poco con la cultura también. Es decir, ¿eso dije yo? Bueno, me asusta. No, lo que es cierto, a ver, hay algo que es cierto. Es un riesgo que es lo más probable que vayamos a tener otras pandemias. Eso es lo más probable. Eso ya se instaló en el mundo. Pero, es decir, la complejidad, ¿no?, de lo que ocurre en el planeta, lo que ocurre en la sociedad contemporánea. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es hablar de que los problemas son difíciles. O sea, complejo en términos que es difícil, que hay que ser muy sofisticado para entenderlo. No, la complejidad es que estamos ante unos fenómenos que no podemos conocer totalmente. O sea, nos tenemos que mover en un mundo con fenómenos en los cuales ya partimos de la base de tener una incertidumbre, de cuestiones que no conocemos, o sea, de movernos en la incertidumbre. Eso es la complejidad, ¿no? O una definición que podemos dar de complejidad. Entonces, esto también nos lleva a un cambio en el pensamiento, ¿no? Es decir, tenemos que pensar de otra manera y tenemos que actuar de otra manera. ¿Qué significa pensar y actuar de otra manera? Bueno, que no podemos ver las cosas linealmente como hasta ahora. Es decir, bueno, causalidades simples, lineales, ¿no? Que, bueno, hay un virus que se extiende y se produce una pandemia. O que, bueno, se mueve más rápido la gente por el mundo y hay una pandemia. O que simplemente por, digamos, bueno, que problemas ambientales como como el calentamiento global, el cambio climático, nos llevan a problemas de sequías y inundaciones, como lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Pasamos una sequía y ahora vamos a tener muy probablemente inundaciones este año, ¿no? Y entonces, pero no es tan simple como eso, es mucho más complejo, ¿no? En un mundo también que las causas son complejas y que ya salgamos de la salud, ¿no? Vayamos a la producción, que tiene que ver con la propia manera de producir. Es decir, estamos ante un mundo que tiene un capitalismo globalizado que le importa sobremanera la rentabilidad con ambiciones desmedidas y que, bueno, es extractivista, que no le importa la vida. No, nos separa cada vez más de la vida, nos acerca a la muerte, en la misma forma de producir. Y esto, es decir, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque podemos hacer muchas acciones, podemos hacer muchas cosas, después me voy a referir
a las cosas que a mí me entusiasman, las que podemos hacer juntos, las que nos queremos comprometer hoy, pero tenemos que partir de la base de entender que estamos en un mundo con unas relaciones económicas difíciles y que nos llevan a estos desastres. Y que estamos cada vez peor. O sea, se habla hace tiempo de la sustentabilidad, del interés por el ambiente, pero estamos cada vez peor, ¿no? Por ejemplo, plásticos. Sí, nosotros podemos ir a nuestros barrios donde hay plásticos en la calle, en los arroyos y trabajar, pero la verdad es que los plásticos no se consumen la mayor cantidad acá. Se consumen en el mundo desarrollado y es más, en pocos años ha triplicado la cantidad de plásticos que se consumen y se desechan. Venimos de tener un mundial de fútbol donde hay estadios que se refrigeran en pleno desierto, ¿no? Es algo, una locura, algo que no, claro, pero son cosas que nos paralizan, ¿no? Nos paralizan. Bueno, obviamente no tenemos que paralizarnos, pero son cosas que tenemos que empezar a hablar de ahí, que hay responsabilidades, que hay formas de producción, ¿no? Que hay relaciones económicas que son las que nos llevan a este desastre que estamos viviendo. Nosotros estamos en una universidad, somos académicos, entonces tenemos que ver las relaciones que existen. Ahora, como decíamos, tenemos que mirar la naturaleza compleja de los problemas que debemos asumir y también tenemos que actuar de otra manera. El actuar de otra manera es fundamentalmente, creo yo, desde distintas miradas, desde un pensamiento crítico, para eso está la universidad, y desde la interdisciplina. Entonces, lo primero que se me ocurre decir, es como gran desafío, es cómo podemos generar una semana del ambiente que envuelva todas las disciplinas de nuestra universidad, porque es un problema de todas y de todos, no es de la carrera de ambiente. Y yo creo que ese es el primer, de mi punto de vista, es un paso que tenemos que dar, porque tenemos que mostrar, en la universidad quizás lo que hagamos aquí adentro, o lo que podamos hacer, colaborar afuera, con lo que estamos pensando, con las cosas que seguramente Mónica hoy va a hablar de esta magnífica propuesta de UNAC sustentable. Lo que hagamos seguramente no va a cambiar es decir, si lo vemos en el contexto de lo que estamos hablando, es un grano de arena, es decir, no es lo que va a hacer la diferencia para cambiar la situación, ni siquiera a nivel regional. Pero sí es nuestra obligación, o lo que nosotros podemos aportar como academia, es generar masa crítica, pensamiento crítico y sobre todo generar un faro de mostrar por dónde pasa la cosa. Ahora, para mostrar eso, nos tenemos que transformar nosotros mismos. O sea, realmente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar de otra manera. Yo creo que es un llamado a que miremos la realidad de otra manera y que actuemos de otra manera. Y bueno, y me entusiasma la posibilidad de iniciar estas acciones en la universidad, que no es fácil, ¿no? De poder decir, bueno, la gestión de residuos, de hablar de un voluntariado, de hablar de eficiencia energética, de hablar, ¿por qué no?, de tener en nuestra universidad una huella de carbono negativo, por ejemplo. Es decir, todas acciones que uno dice, bueno, pero por más que hagamos esto, después se junta la basura y esto es solamente una parte. ¿Qué diferencia vamos a hacer con la eficiencia energética? Bueno, pero es un faro, es mostrar. Y realmente, si
podemos cambiar nosotros, si nos entusiasmamos, si seguramente vamos a contagiar. Y también es nuestro deber como universidad. Transformar la realidad, contribuir a transformar la realidad. Para eso estamos. Entonces, bueno, esto sí es una magnitud enorme del cambio que hay que hacer, pero el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, como quieran llamarlo, empieza por ahí, ¿no? Es decir, pensar los cambios grandes, pero también empezar desde adentro, por uno mismo, desde lo pequeño, ¿no? Lo grande se traslada a lo pequeño, seguramente. Estamos atravesados por una sociedad, por una cultura, pero también lo que podamos recrear nosotros acá seguramente se va a trasladar a otro lugar. Y es un compromiso enorme, es una tarea para mí que requiere épica, mística, es como ir contra los molinos de viento. O sea, porque una cosa es decirlo, enunciarlo, hablar del tema del ambiente, y otra es pasar a la acción concreta. Y yo creo que para eso estamos acá, para lograr ese compromiso entre nosotros y para que el año que viene, cuando nos encontremos, podamos decir, bueno, mirá, el programa de UNAC Sustentable nos propusimos esto, logramos esto, vamos por este camino, pero ya pasar a la acción concreta, ¿no? Esa es la idea, me entusiasma, lo venimos charlando con Homero, con Sergio, con Mónica, y bueno, la idea está, ahora hay que hacerlo, y no es un problema ni de rector, vicerrector, de Sergio, Homero y Mónica, es un problema de todos. O sea, tenemos que ver en conjunto y de distintas miradas, pues no alcanza con que estemos de una carrera. No alcanza. Sinceramente no alcanza. Eso ya partimos a la base que no alcanza. Necesitamos un compromiso de todas y de todos. De las ingenierías que tienen que ver tanto con la producción, desde la salud, la economía. Me parece que ese es el ejemplo que podemos mostrar. Ahora, si nosotros no lo podemos recrear acá adentro, es muy difícil que se pueda recrear afuera. Si nosotros que lo hablamos, que está la carrera acá, que nos sentimos que estamos comprometidos, no podemos pasar a la acción, bueno, la verdad que yo para mí digo, bueno, si no logramos algo acá, me va a ser muy difícil criticar afuera lo que pasa. Por más que me da bronca, ¿no? Me produce una indignación tremenda lo que pasó en el Mundial de Fútbol. Y más indignación me da que miren para el costado. Las agencias que se tienen que hacer cargo de eso. Que por una cuestión económica, que hay árabes que ponen guita para que se haga un Mundial, den ese mensaje al mundo, que es espantoso. Espantoso, es un mensaje de muerte, ¿no? Por más que estén en un estadio refrigerados. Es tremendo. Pero bueno, si nosotros no pasamos a la acción, yo me voy a sentir como disminuido para hacer esas críticas, ¿no? Porque lo digo siempre, todos lo decimos, criticamos, nos referimos a la manera en que se produce, que se llevan adelante estas cosas, pero creo que tenemos que demostrarlo nosotros acá adentro. Bueno, eso es lo que a mí me parecía que podía transmitir en este encuentro. Tengo mucho entusiasmo, mucho compromiso por lo que viene, por lo que podemos hacer juntos, juntas. Estoy muy, muy comprometido. Bueno, y el futuro también está en nuestras manos. Muchas gracias. Bueno. Acá me dicen de la carrera, quieren acercar al rector. Los estudiantes de la carrera acercaron presente al rector. En el marco, así que.
Igual no lo voy a tomar como una cosa. Son varios regalos que... Son varios regalos. Nosotros hicimos un viaje a Formosa, un viaje de estudio recientemente, con varios compañeros y compañeras, y bueno, con Mónica y Lucas Garvin, que no, creo que no lo vi hoy, que son docentes de la carrera. En el viaje a Formosa hemos recorrido varios lugares de la provincia y hemos traído varios regalos. El primero, miel de abeja, propia de la zona, ¿no?, de Formosa. Esta miel tiene la particularidad que no es refinada y no es trabajada en colmenas de uso tradicional, sino que es extraída del propio monte de las colmenas de abejas. Es totalmente orgánica, así que bueno, para el disfrute de la miel. De nada. El segundo es Paisajes de mi tierra, de Pablo Córdoba. Es un libro de fotografía. Pablo Córdoba es el ministro de Transporte de la provincia de Formosa, fue uno de quienes nos recibió y que, bueno, consiguió varias de las cosas que pudimos hacer, mucho transporte. Él es fotógrafo profesional y se encarga de capturar todas las bellezas que tiene la provincia, ¿no? Desde el Bañado de la Estrella, toda la flora y fauna que podemos encontrar en la provincia. Para quien no conoce la provincia de Formosa, lo invito a recorrer, es una provincia realmente hermosa. Así que nada, libro que presentó este año. ¿En qué parte de Formosa estuvieron? Estuvimos en Formosa capital, luego estuvimos en el Bañado de la Estrella, en Fortín La Soledad, bien para la zona oeste de la provincia. Luego estuvimos en Laguna Blanca, en la ciudad que es oriunda Gildo, y donde estuvimos en la nueva universidad, la Universidad de Laguna Blanca, que fue creada recientemente, universidad joven, y bueno, la cual encontramos varios parecidos con la UNAG en la formación y en el corazón, ¿no?, social y cultural. Así que nada, el libro de Pablo, que lo vas a apreciar bastante porque tiene muy lindas fotos. Pueden seguirlo a Pablo Córdoba nuevamente en Instagram, él sube todo lo que vemos ahí, la verdad que es hermoso. Y por último, de parte de Silvina Segovia, la ministra de Turismo de la provincia, es un póster que lo podríamos abrir y extender, ¿no? Así lo vemos. Esto es a vivo, nadie lo vio todavía esto. Lo queríamos ver, así que aprovechamos. Bueno, un pequeño póster del Bañado de la Estrella, uno de los lugares Sí. Una de las maravillas naturales de nuestro país, y ejemplo de turismo sustentable, de turismo. Sí, una de las 7 maravillas del país, votada, la verdad que es un lugar hermoso. Así que nada, son los 3 presentes que queríamos traer en agradecimiento, ¿no? Porque tanto bueno, vos y la universidad nos permite este viaje, si bien estamos sustentados por nosotros, realizando varias actividades, sabemos que eso es posible porque hay un apoyo y un acompañamiento de parte de la UNAG de fondo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, yo no tiene nada que agradecer a mí personalmente, ¿no?, sino que es la universidad y gracias a ustedes por esta inquietud, por ir allá y por traer la experiencia. Gracias. Agradecemos mucho el acompañamiento del rector en este momento inaugural. A él y la estudiante por presentar la experiencia del viaje a Formosa que realizaron hace apenas unos días, en la tradición que tiene la carrera de estos viajes. Bueno, ¿cómo continúa esto? Ahora nuestro coordinador de la carrera, doctor Homero Bibiloni, nos va a presentar, mentiría si diga que me lo acordé de memoria, lo voy a leer, realidad de la carrera hoy en el marco de la situación ambiental del siglo XXI. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas.
Es una alegría, primero, que nos acompañe el rector, lo cual es toda una de relevancia institucional. Segundo, que en continuidad de un viaje que habían hecho alumnos y alumnas a La Pampa, surge la idea de un UNAC sustentable. Hoy está concretada y lo va a explicitar Mónica en un amplio y con profundidad institucional. Y el rector ha abierto un portón, una puerta para el trabajo nuestro, no solo de la carrera, sino de nuestro instituto con los otros institutos, en una práctica que venimos haciendo progresivamente desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y por otra parte, es muy lindo ver caras de futuros alumnos y alumnas, alumnos y alumnos presentes y alumnos que ya no fueron, que ya pasaron de alguna manera por nuestras materias, y por otro lado egresadas y egresados que están trabajando con nosotros en lo que reproducimos como modelo de comunidad educativa en nuestra carrera de gestión ambiental. Y simplemente yo voy a tratar de hacer un repaso muy rápido de cuáles son los desafíos que se nos presentan en el marco de la realidad de nuestra carrera. Y para ello, un poco retomando lo de Arnaldo, es como si lo hubiéramos charlado, ¿no? Pero ese dibujo de Molina Campos es, bueno, el 5 de junio, ¿qué nos propone? Hacer un alto en el camino. Y Arnaldo marcó algunos ejes importantes: cambio de paradigma, pensamiento crítico, idea de lo nacional y popular. Y por lo tanto, estas son las cuestiones que en el día de hoy tenemos que mezclar: pasado, presente y futuro, ¿no? Es decir, cómo nos está yendo, qué vamos a hacer a partir de ahora y cómo vamos a redefinir el futuro en el marco de lo local hacia lo global. Lo más local será nuestra carrera, el instituto, la universidad, el territorio, la provincia y el país. Entonces, el 5 de junio se nos presenta como esta oportunidad muy breve, muy rápida, porque es solo 24 horas, de repensar el presente y el futuro. Y tenemos 3 dimensiones, sin olvidar las cuestiones más macro, más importantes, que es la supervivencia de la vida en el planeta. Hay algunos que dirán, como lo enseñó la Pachamama, otros dirán, como lo enseña Gaia desde las ciencias, o en el lenguaje de la casa común, o como San Francisco de Asís, y que dijo el Papa en la encíclica Laudato, nos presenta la cuestión socioambiental. Así que estas cuestiones están muy enraizadas en lo que nosotros trataremos de hacer como contenido en los tiempos presentes en la materia. Y después, ¿cuáles son los marcos institucionales? Por un lado, hemos tomado esto de la página. Es una universidad joven, tenemos apenas unos pocos años desde que fue creada. Esto de sembrar universidades con el conurbano, qué buena idea, porque esto nos permite estar acá a todos y todas trabajando por el conocimiento, por la ciencia, por el territorio, por la inclusión. Y por otro lado, esta idea del nombre de la universidad, que es toda una definición. Es decir, llamarnos Arturo Jauretche no es poco en términos de contenidos de lo que vamos a tener que trabajar. Y se da la paradoja de los tiempos, ¿no? 12 años en el marco de las universidades no es mucho, pero 12 años en materia de ambiente es mucho, porque lo que podíamos decir allá por 2010, hoy en realidad estamos revisando esos conceptos por el vértigo de los cambios que suceden afuera, cerca en el territorio, en la provincia, en la nación, en la América del Sur o en el planeta todo. ¿Cuáles son algunos planteos que son consecuencia necesaria de ser una universidad nacional, pública, gratuita, inclusive que se llame Arturo Jauretche, que es un emblema del pensamiento nacional y soberano? Por un lado, diría Perogrullo, repitiendo el concepto, la importancia de la soberanía sobre los bienes naturales y los ecosistemas. Si no somos titulares de nuestros propios recursos y del funcionamiento de los bienes, mal nos va a ir como nación. Por otro lado, es cómo hacemos el cambio de paradigma del úselo y tírelo que decía Galeano, por ejemplo, cómo vamos a lograr perdurar en el futuro si nuestro modelo es un consumismo irrefrenable en el marco de una supuesta calidad de vida. Otro tema sumamente importante es el destino de qué producimos, qué comemos, cuál es la calidad, para que además todos tengan un alimento
nutricional válido, ¿no? Y acá nos vinculamos también con lo que tiene que ver con la salud, porque comer sano y agua potable es el primer gran antibiótico para no tener enfermedades. El dato de la inclusión social, que para nuestra universidad es algo connatural, permanente, pero es un desafío constante en tanto hay sectores que tratan de excluir a un porcentaje importante de la población en función de modelos de política económica distintas, y esto tiene impacto en los sistemas universitarios. Por otro lado, la innovación, cómo nosotros logramos ganarle al tiempo y a los problemas creando conocimiento desde las universidades a través de nuestros institutos, laboratorios, líneas de investigación. Y además en el equilibrio de lo que es producción y empleo con sustentabilidad, ¿no? Menudo desafío, pero no podemos solo pensar en naturaleza, sino generamos producción, y el tema del empleo es un tema central, y estos temas tienen que estar presentes en nuestras reflexiones. Si somos ambiente, nos tenemos que pensar en la evolución de los tiempos. La naturaleza cambia todos los días, aunque tiene de alguna manera cierta estabilidad constante, pero el problema es la especie humana. Entonces, ¿cómo vamos a repensar nuestra carrera en esta interacción hombre-naturaleza, hombre-hermanos de la naturaleza, hombre-mujer y los ecosistemas? Y por otro lado, cada vez que miramos las externalidades que motivan las grandes consecuencias ambientales planetarias, son de mayores magnitudes. Entonces, nuestros desafíos son cada vez más enormes. Arnaldo hablaba de lo que significó Qatar, es decir, los macrointereses para mostrar un show que es un gran negocio televisivo, distorsionando las condiciones climáticas, haciendo un dispendio energético y un dispendio de agua en un desierto donde además el agua es un bien escaso planetario. Y entonces lo que nos venimos a plantear desde nuestra carrera, y ahora vamos a hacer una brevísima referencia, es qué vamos a hacer en consecuencia, porque mejor que decir es hacer, y en eso nosotros estamos. Algunos de los temas que anotamos como prioridades para repensar y cómo todo esto lo vamos a ir volcando en la reformulación del plan de estudios de nuestra carrera. El gran problema, digamos, si lo tomamos desde un punto de vista estructural de nación, es el ordenamiento del territorio, los problemas de la frontera agropecuaria a través de los sistemas agrícolas y ganaderos intensivos, emprendimientos de enorme escala, desarrollos inmobiliarios, megaminería y este tipo de cuestiones, enormes construcciones urbanas. Una contaminación que no para, pese a que proclamamos que hay que detenerla, pero lo cierto es que cualquier índice de medición siempre nos da negativo. El tema de la gestión de los residuos, donde seguramente haremos algo localmente. El problema del agua potable dulce, que es cada vez más escasa en el planeta. Lo que decíamos de calidad alimentaria, el tema de producción y empleo. Cambio climático, donde seguramente la escucharán a Mónica trabajar mucho y bien sobre eso, y la polémica ideológica si adaptamos o mitigamos, lo cual no es lo mismo, y nosotros tenemos que adaptar y luego mitigar. No tenemos internalizada la cuestión económica en materia ambiental, con lo cual tenemos un problema de carencia en la formulación de planes y proyectos y de políticas públicas. No hay fiscalidad ambiental, este es otro problema, cómo financiamos lo ambiental, es decir, porque con la tasa del alumbrado, barrido y limpieza no alcanza. Y las vacancias normativas, y acá una simple reflexión sobre los 40 años de democracia, el Estado de Derecho y el ambiente. A 40 años de la democracia, después del 94, modificación constitucional, vino un paquete de legislación de presupuestos mínimos ambientales. Y parece que el Estado de Derecho de la legislatura paró, dictó una serie de normas y como que detuvo ese impulso, y por lo tanto tenemos estos temas de significativa vacancia normativa a nivel de normativas de presupuestos mínimos, en lo cual las universidades públicas, en el marco de lo que se viene como recambios o continuidades en el marco del Estado de Derecho, tiene que decir presente para aportar a las legislaturas, evaluaciones ambientales estratégicas, ordenamiento del territorio, evaluación de impacto, ley de envases, ley de humedales, obsolescencia programada, modificaciones penales, régimen integral del agua, matrices de información, transportes multimodales.
y además actualizar las legislaciones de presupuestos mínimos ambientales que tenemos, porque la legislación en materia ambiental envejece. ¿Cómo estructuramos nuestra carrera hoy? Por un lado, con un ciclo básico, un ciclo de formación, un ciclo profesional y dos, digamos, pasaportes a la titulación intermedia y definitiva. Pero ciertamente esto lo vamos a tener que volver a espejar en función de estas variables que anunciábamos precedentemente, de los desafíos que tenemos, de los grandes temas, de los problemas de adentro y de afuera y del pensamiento crítico universitario. Si no somos capaces de debatir críticamente en la universidad, ¿en dónde? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo nuestras materias tienen la mayor cuota de transversalidad interna dentro de la carrera y externa dentro del instituto y con los otros institutos en el marco de nuestras actividades específicas. Pero veámonos un poco, es decir, ¿cuál es nuestra composición? Porque estamos en la UNAG. Bueno, hay datos interesantes. No somos la mayoría, somos apenas un 6% del total de los alumnos del instituto. Tenemos un promedio etario que significa experiencia y juventud en términos de lo que tiene que ver con la posibilidad de instalar un pensamiento crítico, donde ya hay personas que logran ciertas cuestiones de distintos niveles de decisión en su vida personal, público-privada. Por otro lado, ¿dónde estamos? Estamos en el conurbano sur. Esto nos da una perspectiva de grandes aglomerados urbanos con todos los problemas que tiene y una fuerte vinculación territorial de nuestra universidad. No estamos en los escenarios ambientales de la meseta patagónica, de los glaciares, de la selva misionera o del Gran Chaco argentino. Por lo tanto, estos son datos de realidad de nuestra composición social universitaria, de nuestro enclave territorial y hacia dónde también tenemos que orientar nuestras reflexiones. Y por otro lado, también con una fuerte composición de género, saludablemente, donde por lo menos hay una mayoría de mujeres en nuestras carreras. Y por otro lado, somos una pequeña ciudad en este campus, ¿no? Somos como un pueblo de la provincia de Buenos Aires que funciona en unas pocas hectáreas, lo cual también nos pone un desafío de pensar la carrera en términos de UNAG sustentable para proyectarla en replicabilidad externa, siendo el orgullo que muchos de nuestros egresados y egresadas o cursantes son primera generación universitaria de la familia. Eso es inclusión social, eso es el acierto estratégico de haber sembrado de universidades el conurbano cuando alguien decía ¿para qué sirve una universidad en el conurbano? Con la mesa de responsables académicos de la licenciatura en gestión ambiental, donde Luis Cuyupetro, que está acá, y he tenido el gusto de seguir su tarea en la coordinación, y él es uno de los fundadores de esta mesa, se trabaja en la reformulación de todas las licenciaturas en gestión ambiental de la Argentina. Somos 18 universidades públicas que a partir de que se introduce el dato de riesgo en las cuestiones ambientales tenemos que reformular nuestros programas. Es casi un milagro virtuoso de que 18 universidades podamos dialogar por Zoom, ponernos de acuerdo y generar documentos en tiempos razonablemente rápidos. Y esto tiene dos ejes básicamente, simplemente yo los enuncio, pero en esto estamos trabajando, que es un nivel de formación general básico que debe contener aquellas enseñanzas centrales que nos van a posibilitar trabajar sobre estas cuestiones que yo decía precedentemente y que tienen que ver con el afuera de la universidad y los desafíos de los tiempos históricos, y una sólida formación profesional para que nuestros egresados, y que por suerte sucede, tengan mucho éxito cuando se reciben. Esto es un dato que nos lo dicen. Nuestros egresados se destacan cuando van a hacer tareas, se destacan cuando van al interior, se destacan cuando se presentan en otras universidades. Quiere decir que estamos bien, pero tenemos que apostar a seguir creciendo en este tema, y estos son ejes que vamos a trabajar con la mesa, por un lado, y puertas adentro de la universidad. Las cargas horarias que tendremos y después 3 ejes básicos que tienen que ver con, lo decía Arnaldo, el tema de gradualidad y complejidad en los conocimientos transversales y multidisciplinares
de lo ambiental y las tensiones socioeconómicas que se presentan en nuestros temas. Teoría con la práctica. ¿De qué sirven los discursos si no puedo anclar una solución en un barrio de Varela, en un barrio de Quilmes, en un barrio de Almirante Brown o en un barrio de Avellaneda? Y por otro lado, resolver los problemas, porque de esto se trata. Tenemos que tener la capacidad de resolver los problemas. No estamos para relatarlos, estamos para resolverlos. ¿Cómo? Con vocación, con mística, con épica, con conocimientos aplicados, con formación multidisciplinar, con esta idea de solidaridad de la comunidad organizada de nuestra universidad. Y por otro lado, ¿cómo lo estamos trabajando? Por un lado, la Comisión de Seguimiento Curricular tiene entre sus múltiples objetivos uno que tiene que ver con revisar los contenidos de nuestros programas. Para eso, además, sería muy pretencioso, yo solo enuncio algunas cuestiones, estamos y trabajaremos con el Pleno del cuerpo docente, porque estas cuestiones que se trabaja a nivel de Comisión de Seguimiento Curricular, que es una estructura de los multisectores que hacen a la vida universitaria, se reproduce en el ámbito de las carreras, y entonces estamos trabajando en talleres entre docentes para repensar esta cuestión, y allí hay algunas imágenes de ese trabajo donde todos volvimos un poco a ser como colegiales, ¿no? Anotando en las distintas cuestiones, interactuando, dialogando con el profe que estaba al lado, porque todos teníamos algún deber para la casa. Y entonces de estos talleres de trabajo surgirán aquellos elementos centrales que nos permitan redefinir nuestra carrera en el marco de las estrategias del Consejo Interuniversitario para poder presentar a la CONEAU por otro lado, y además reformular con nuestros ejes y contenidos unagenses lo que es la modificación de los programas de estudio. Y para terminar, simplemente sepamos que los 5 de junio solamente recordamos lo que tenemos que hacer los otros 364 días del calendario anual gregoriano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Será el 6% del instituto, pero acá está repleto el lugar y no siempre las actividades convocan tanta gente. Así que felicitaciones, porque eso es fruto del trabajo y del compromiso, ¿no?, que tienen todos, cada uno de ustedes. Pensaba también, lo escuchaba a Homero y antes al rector. Nosotros, toda la sociedad argentina celebra este año 40 años ininterrumpidos de democracia, un hecho absolutamente histórico en nuestra joven vida también como nación, pero muy extenso en lo que hace nuestra propia historia. Y desde el instituto promovimos la realización de un ciclo, 40 años de democracia justamente, que está llevando adelante distintas actividades para recordar, reflexionar, debatir. Esta semana se inscribe también, si bien existe desde antes, se inscriben también en esta reflexión y esto que decías vos, Homero, porque la pregunta es interesante. ¿Es posible una política de cuidado ambiental fuera de una democracia? ¿No? Cuando decimos que exige involucramiento, participación, deliberación, compromiso, es difícil pensar que eso es posible si no existe un régimen democrático, ¿no? O sea, que es condición necesaria para poder pensarla. Ahora, el rector hizo un anuncio, lo comunicó, lo ha aprobado, el Consejo Superior de la Universidad, a iniciativa de la carrera y de Mónica en particular, un programa que se llama UNAG Sustentable, que, como nos va a explicar ahora Mónica, tiene que ver con darnos una política permanente respecto de el compromiso como universidad y como miembros de ella a asumir conductas personales, colectivas, respecto del cuidado del ambiente. Así que, Mónica. Bueno, muchas gracias. Por fin se va a saber de qué se trata esto de UNAG Sustentable. Antes que nada, hacer una pequeña acotación, ¿no? Como lo decía Homero y enganchado a lo de Sergio. En estos últimos 40 años de democracia, además de que ser necesaria el trabajo en la cuestión ambiental y la sostenibilidad de los procesos, ¿no?, donde juega un factor fundamental la equidad y la distribución, es necesario. Y además,
se han venido produciendo en estos últimos años. La problemática global que hoy, más importante que nos está acuciando, empieza a ser abordada hace 30 y pico de años. Y Argentina en estos últimos 40 años dio un impulso, eso lo demuestra la mayor parte de las carreras ambientales fueron creadas en los últimos 40 años, como lo informaba Luis, sobre todo en los últimos 20 años y muchas de estas carreras ambientales en estas universidades del conurbano, ¿no? Las universidades del Bicentenario que visualizaron enseguida la cuestión de la sostenibilidad más que de lo ambiental, ¿no? La sostenibilidad atravesando todos los sistemas de producción y de consumo. Entonces eso es lo importante también marcarlo en este marco de los 40 años. Y UNAC Sustentable comenzó como una idea, como un programa, como una línea de investigación y terminó siendo tomada por el rector, como lo conversamos, y presentada en el Consejo Superior, en el último Consejo Superior de mayo, y tomó la figura UNAC Sustentable de un consejo. UNAC Sustentable es un consejo en el que participan todos los claustros de la universidad, todos los institutos y los gremios. En definitiva, UNAC Sustentable es un espacio de articulación e integración interdisciplinario. Como lo comentó el rector, no se puede pensar en abordar estas problemáticas si no es interdisciplinariamente. Y para trabajar interdisciplinariamente hay que estar en el otro, hay que saber cómo piensa el otro, qué es lo que dice desde el otro lugar y cuál es el abordaje que puede dar complementario el profesional desde otro lugar. Entonces es un espacio de articulación e integración interdisciplinario en torno al concepto sustentabilidad que abarca todas las actividades de la universidad, la enseñanza, la vinculación, la investigación y la gestión. Y el modo de trabajar, ¿cómo va a ser? Colaborativo entre estudiantes, graduados, no docentes, los institutos, los espacios de gestión y las entidades gremiales de nuestra universidad. En definitiva, es un espacio de trabajo colaborativo y consensuado. La siguiente. Como comentábamos, ¿no? Fue aprobado el 8 de mayo, todavía está en proceso, ¿no? Está en proceso de firma de la resolución y tener el correspondiente número. Y está formado por un representante titular y uno suplente de cada instituto. Lo mismo por cada claustro de los que están representados en el Consejo Superior y uno por cada asociación gremial y áreas de gestión vinculadas directa o indirectamente en la temática. Por ejemplo, el área de calidad educativa de nuestra universidad. Por ejemplo, hay universidades que en el último informe anual de gestión y de calidad educativa lo hicieron basándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta ese punto hoy está teniendo la cuestión ambiental, la cuestión de sostenibilidad está atravesando en las universidades todas las áreas, enseñanza, vinculación, investigación y gestión. El Consejo tiene un coordinador que es designado por el rector. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sigue en adelante? Esta presentación va a ser muy corta. ¿Por qué? Porque es un espacio de trabajo colaborativo y consensuado. Entonces, no es ni Mónica Casanovas, ni Homero, ni Sergio, ni el rector los que van a decir que se va a hacer en adelante, sino que es a propuesta y aprobación de todos los sectores. Es un trabajo colaborativo que nos depara en adelante mucho por hacer. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La conformación del Consejo, apenas tenga la resolución su número, se va a producir la primera reunión ya con los representantes designados por cada estamento. Después hay acciones a corto plazo y otras a largo plazo. A corto plazo lo que visualizamos son acciones internas, pero también acciones que atraviesan el territorio y que inclusive son acciones con que compartimos con otras instituciones a nivel nacional e internacional. Una es el Plan GIRSU, vamos a hablar solamente de algunos ejemplos después, pero esta es una serie de detalles. El Plan GIRSU, Universidades y ODS, Agenda 2030 y la internalización de los ODS, como les comenté, infraestructura verde del entorno, construcciones sustentables, espacios verdes, gestión sostenible de la energía y del agua, pero no solamente interno de la universidad, todo lo que implica el vínculo con el territorio.
ecofeminismo, redes de universidades y rankings y otros que van a ser definidos colaborativamente. En este resumen ingresa todo el punteo que hizo Homero, ¿no? De todos los desafíos que tenemos por adelante como universidad, como carreras y como profesionales, de todas las carreras. Y lo vamos a ver más adelante con ejemplos puntualmente que son por afuera de gestión ambiental. La siguiente. Estas son algunas de las acciones, ¿no? Primero y principal, hacer un diagnóstico, un relevamiento de contenidos de nuestras currículas, de nuestras carreras, sobre los contenidos de sustentabilidad que tienen y ambiente. Y también en los proyectos de investigación y vinculación. Hoy, para acceder a financiamiento de distintos ministerios nacionales, por ejemplo, ciencia y técnica, al momento de elaborar el proyecto hay que responder una encuesta, por ejemplo, cuál es el consumo de energía de la universidad, su huella de carbono. Hoy ya muchas convocatorias a nivel nacional solicitan información a la universidad sobre cuestiones de sostenibilidad. Entonces, uno de los primeros pasitos es hacer un diagnóstico interno. Acciones como lo vimos, ¿no? El plan GIRSU, gestión de energía, agua, construcciones sustentables. También en específico se va a trabajar sobre una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación denominada Universidades Sostenibles, que ¿qué era lo que buscaba? Internalizar los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 en las universidades. Se presentaron un poco más de 70 universidades del país en la convocatoria y van a trabajar en la propuesta sobre 3 líneas. Después vamos a ver un breve ejemplo de en qué derivó, porque más allá de que recién ahora se aprobó, digamos, la figura formal del Consejo UNAC Sustentable, la realidad es que cuando se comenzó a visualizar y a trabajar en los lineamientos, se vio que la universidad ya viene realizando muchas de estas cuestiones, pero no están lo suficientemente sistematizadas y comunicadas. Y esto, digamos, si uno habla puertas adentro, también hay otras actividades puertas afuera, como por ejemplo todos los vínculos con otras universidades nacionales, extranjeras y redes de universidades. Muchas ya las venimos llevando adelante, como la RUC, UAGAI, RAUSA, que estas dos son redes de universidades, las dos redes a nivel nacional de universidades por la sostenibilidad. La mesa de carreras ambientales, como lo mencionó Homero, se está trabajando con otras 20 universidades que tienen carreras ambientales en conjunto. Espacios de trabajos interdisciplinarios e interjurisdiccionales, se está trabajando con municipios, provincias, ministerios, cámaras público-privadas, etc. Y también lo que se busca es posicionar el posicionamiento de la UNAC en rankings internacionales que hay. La siguiente. Un ejemplo concreto de una de las líneas internas a trabajar en lo próximo, pero la idea es de la misma manera trabajar sobre agua, energía y todas parte de las mencionadas. Entonces, el plan GIRSU, que es gestión integral inclusiva de los residuos sólidos de la universidad, hoy las universidades tienen que cumplir una normativa provincial que obligaba a los grandes generadores a presentar un plan de gestión de sus residuos. Eso fue para los grandes generadores, las grandes industrias, los barrios privados, y hoy las universidades deben complementar esa normativa. Entonces, para eso se debe elaborar un plan de gestión interno. La idea es trabajarlo de esta manera, dentro de un UNAC sustentable y de forma colaborativa. ¿Qué hay que hacer primero? Caracterizar los residuos generados en la universidad. O sea, se sabe que hay puntos de generación de residuos, pero en la universidad circulan 30.000 estudiantes, como lo mostró Homero, 1.600 profesores, 380 compañeros no docentes, más o menos 385. O sea, hay toda una dinámica, entonces durante un tiempo hay que, cada alfiler que se mueva antes de que vaya a una bolsa, hay que pesarlo, clasificarlo, si es húmedo, seco, y qué destino puede tener para su reutilización, según sea plástico, vidrio, papel, etcétera. Y esta actividad se va a realizar en conjunto. Tenemos acá un estudiante que ya va a ser parte de su TIF, la elaboración de ese proyecto, también con actividades de voluntariado. No solo el plan, para que el plan se lleve adelante, digamos, tienen que estar capacitados toda esta comunidad de la universidad. Y ya hay un voluntariado de estudiantes que se ofrecieron a realizar esas capacitaciones. Hoy el rector habló del voluntariado ambiental y fue una de las primeras ideas que propuso al armar un UNAC sustentable.
¿no? El formar un voluntariado ambiental. Ya trabajó y mucho en pandemia un voluntariado en salud, y la idea ya están en comunicación ambos voluntariados para hacer trabajos en conjunto, en territorio. También los distintos claustros. Hay estudiantes que van a facilitar el proceso de educación junto con docentes, pero nuestros compañeros no docentes son los que van a estar en el día a día acompañando este proceso, digamos, definiendo cuál es el mejor lugar para establecer los puntos de acopio de los diferentes tipos de residuos. Pero ¿qué pasa también? Hay toda una logística de distribución y los puntos de acopio. Pero ¿qué pasa? Una vez que esos residuos tienen que salir de la universidad, ahí viene otro mundo. Por ley, ese manejo de los residuos y ese destino tienen que ser cooperativas acreditadas como destino sustentable. Entonces ahí el plan GIRSU, que parece que es algo a puertas adentro, y empezamos a interactuar con el medio, con las cooperativas de recicladores y con todas las capacitaciones que vienen de la mano de esto. Por eso estas actividades atraviesan la universidad, pero también atraviesan el territorio y las distintas jurisdicciones. El plan se elabora colaborativamente y seguramente a lo largo de los años se va a mejorar. Se siguen construyendo nuevas aulas, se sigue ampliando la matrícula, siguen inaugurándose laboratorios, cada uno con su gestión, con su uso energético, con su generación de residuos que tendrán que ser considerados en el plan. Análisis de la problemática alternativa de los residuos. También trabajar en residuos, ¿qué trae aparejado? Un montón de trabajos nuevos. Antes el trabajo del recuperador no existía o era informal y precarizado. Hoy se está formalizando, falta todavía, pero así como con residuos, toda esta nueva cuestión ambiental, sostenibilidad, están generando nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo que muchas veces no están lo suficientemente no tan rápidamente formalizados. Entonces siempre se da un proceso de precarización y de apropiación de la mayor parte de la ganancia por los mismos grupos de siempre. En eso como universidad tenemos que estar un pasito adelante, identificando esos nuevos empleos que se vienen y tratando de dar el marco normativo y de contención cuanto antes posible. Y eso ya se estuvo hablando con el programa de estudios laborales del instituto. Ya son cuestiones que se están conversando para trabajar en conjunto. Y después viene la implementación del plan, ¿no? Con todas las capacitaciones, pasantías, todo el equipamiento, dónde debe ir. El equipamiento puede ser diseñado en la misma universidad. Por eso es que con un ejemplo vemos que lo que parecería tener un tacho verde y un tachito negro en realidad abarca mucho más. La siguiente. Y esto, por ejemplo, en el programa de Universidades Sostenibles. Al internalizar los ODS, ¿qué vemos? Que tenemos en esta convocatoria, que la universidad ya aplicó y ya fue aprobada su proyecto, se buscan tres cosas. Primero, implementar acciones que garanticen la adopción de los ODS y sus metas. ¿Qué son los ODS? Es un compromiso internacional, ¿no?, de desarrollo sostenible e inclusivo, donde para podernos seguir desarrollando sostenible e inclusivamente debemos trabajar sobre la pobreza, hambre cero, sobre cuestiones de salud, de educación. Son 16 los objetivos. Y un objetivo que es la alianza estratégica para cumplimentar todos los demás. Entonces, primero, implementar acciones que garanticen la adopción de los ODS. Segundo, institucionalizar esta cuestión dentro de la universidad. Y tercero, sensibilizar a toda la comunidad universitaria. ¿Y qué estamos viendo? La universidad ya generó un espacio, formalizó un espacio. Aún y antes todavía no llegaron los recursos del Ministerio de Educación de la Nación, pero ya se empezaron a cumplir estos pasos. En cuanto a la sensibilización, con la capacitación de la ley Yolanda, que propuso Homero para dictar en la universidad, se va a dictar como curso de formación docente obligatorio, ¿no? Entonces, ahí ya son los primeros pasos en llevar adelante esto. La siguiente. Y veamos un ejemplo cuando uno empieza a trabajar. Entonces, dijimos, bueno, hay que trabajar viendo cómo puede aportar la universidad o cómo aporta a los objetivos de desarrollo sostenible. Y antes de ponernos a hacer muchas deliberaciones en todo lo que hay que hacer, ¿qué hicimos? Fuimos a la página y la primera página donde están enumerados los proyectos que viene llevando adelante la universidad, ¿qué vemos, por ejemplo?
Un proyecto que es energía solar fotovoltaica, diseño, optimización y fabricación de celdas solares de bajo costo. Cuando uno va al objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante, ¿qué vemos? Que el objetivo 7 es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. La meta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una herramienta de gestión que está organizada en objetivos, metas e indicadores. Entonces, ¿qué tenemos? Una meta de aquí al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. ¿Y qué tenemos acá? Proyectos de investigación que están aportando a este objetivo. Lo mismo pasa con otro proyecto, ¿no? Fuerzas de seguridad, prácticas policiales y violencias. Formas de intervención de las fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad de derechos en sectores populares del municipio de Florencio Varela. ¿Qué es lo que vemos? El objetivo 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y entre sus metas vemos que está reducir significativamente todas las formas de violencia, las correspondientes tasas de mortalidad debidas a esa violencia, y crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes. Esto solamente con la primera página, haciendo clic en la primera página de proyectos. Y tenemos 11 años de universidad con un montón de proyectos. Entonces, ¿qué vemos? Que ya tenemos un montón de producción científica y de extensión que está haciendo aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. No los estamos enmarcando, no los estamos mostrando como no lo tenemos sistematizado y relevado. Y eso es parte de la tarea de UNAG Sustentable. Entonces, de esta misma manera, como estamos mirando para atrás, la idea es, en este diagnóstico, identificar los nichos, identificar los fuertes o los espacios donde no estamos trabajando y quizás plantearnos en un futuro hacerlo. Pero esto es sorprendente, la verdad. La presentación quería hacerla corta, pero me tenté de tratar de seguir con los proyectos porque fue muy reconfortante ver la cantidad de cómo se viene trabajando en silencio, muy por lo bajo, y es trabajar, trabajar, trabajar. La siguiente. Por eso en estos tres, de estos tres tópicos con los que nos pedía trabajar la convocatoria del Ministerio de Nación, ya estamos trabajando en la mayoría, y no es una situación que se dé en la mayor parte de las universidades del país. Tampoco es común el grado de formalidad que se le dio a este trabajo en formato de consejo sustentable, formados por todos los claustros a este nivel. Y como lo comentaba, ¿no? Con el curso de formación docente obligatorio, en cumplimiento con la ley Yolanda, es que estamos llevando adelante iniciativas, en un principio con el sector docente, con los cursos obligatorios, pero también ya hemos hecho en asambleas en ATUNAG, en charlas y seminarios de la Asociación de ATUNAG y de FATUN, ya se han dado capacitaciones en cuestiones relativas a cambio climático y a sostenibilidad. O sea, el sector no docente ya ha llevado adelante actividades también en esta temática. La siguiente. Y bueno, y vienen 2 o 3 más acá. Si uno pone Enter, pasan algunos otros. Si ponemos Enter, aparecen. El rector dijo, no vamos, es un granito de arena, ¿no? Que no vamos a cambiar el mundo, digamos. Como que son los pequeños aportes que podemos hacer desde aquí. Pero como dijo Eduardo Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños, puede cambiar el mundo. Realmente esto que estamos haciendo ahora, y lo han visto los estudiantes que han ido a los viajes de estudio. En los viajes de estudio uno puede ver la cantidad de cosas que se hacen en otros lugares donde el relato es que no hay estado presente o que las cosas van todas mal. Eso es lo importante de trabajar colaborativamente. Uno, en el cara a cara, en la empatía de ponerse en el lugar del otro, empieza a entender la realidad desde la vivencia y no desde el relato. Así que bueno, esta es la invitación a participar a todos de UNAG Sustentable, y bueno, ya los perseguiré por ahí por la universidad. A cada uno, gracias.
Entre el artículo 43. No sé, Marta me está retando. ¿Qué hago? Ah, sí. Entre el artículo 43 y una sustentable, la carrera va a tener para divertirse durante un buen tiempo. ¿Sí? El artículo 43 significa un poquito, ¿no? Es validar, a partir de ciertos indicadores que se van a construir especiales para la carrera de gestión ambiental, para las carreras de gestión ambiental, presentar todo lo que la carrera produce en torno de esos indicadores, ¿no? Así que es un trabajito interesante que acompañaremos. Y una sustentable, bueno, la verdad que es un desafío enorme que nuestro instituto, que la carrera, que Mónica Comero tenga la conducción de esto, porque es realmente un cambio sustantivo y en la línea de lo que señalaba el rector, ¿no? Nosotros no vamos a poder reducir la contaminación a nivel global, pero es imprescindible que lo hagamos, ¿no? Es en ese sentido. La semana pasada, el sábado, terminó el Congreso Interuniversitario Laudato Si, que hacemos juntos las universidades públicas y privadas en todo el país. Fue una experiencia muy interesante. Natalia Prosman, profe y graduada, estuvo presente en una de las mesas y hace un desafío a las universidades, ¿no? A toda la universidad, no solamente a quienes se ocupan de la cuestión ambiental. Quiero participar de las actividades de la semana ambiental. ¿Dónde leo? ¿Dónde busco todo? Ah, ¿sí? Bueno, ahí me comentan que Betty Domingorena, secretaria de Nación y profe de nuestra carrera, nos está siguiendo por la web, así que un saludo y gracias a Betty. Con Elena. Con Elena, exactamente. Con la pequeña Elena. Participar el jueves del programa de radio que se va a hacer en streaming en vivo y felicitamos al programa radio que cumple un año. ¿Va a haber comunicadón este año? No sabe. Esperemos, bueno, lo esperamos. Porque gestión ambiental es más que las hamburguesas de los miércoles, queremos decir. 2 programas de radio y dimensión ambiental. Y política y verdura. 3 programas, muy bien, dándole espacio a la radio. Bueno, formalmente inaugurada esta semana ambiental, esta 13ª, ya me fui al demonio, 13ª semana ambiental. Agradecemos a todas las participaciones de todos los espacios de nuestra universidad, las felicitaciones a la carrera, al equipo técnico de Mestiza TV que nos está acompañando y que hace posible que esto se pueda seguir por streaming. Nos vemos entonces durante toda la semana, muchas gracias.